Los anteriores dos temas que hemos visto son parte fundamental de lo que son los sistemas de protecciones. Hoy día vamos a empezar a ver lo que es esencialmente las protecciones y de qué se tratan. Entonces, haciendo un rápido repaso, ¿cuál es el propósito general de un sistema eléctrico de potencia? Es lógicamente el de generar energía y proveer esta a los consumos. Y para poder realizar esta tarea de generar y entregar energía a los consumidores, tenemos que diseñar un sistema de tal forma de que esté optimizado para entregar esta energía en condiciones confiables y en las condiciones más económicas posibles. Independientemente del tipo de sistema, cuán reforzado o no reforzado esté, siempre van a existir cortes de suministro a los usuarios. Y lógicamente, el corte es una molestia muy grande para los usuarios, porque afecta en la vida diaria, en nuestra rutina normal, en nuestra sociedad moderna. Básicamente no podemos vivir sin energía. Y esto hace de que el sistema, la sociedad en general, demandan en forma creciente que la confiabilidad de los sistemas sea más alta y la seguridad del suministro también sea más alta. Lamentablemente, los requerimientos de sistemas más confiables con los recursos económicos son opuestos. Es decir, mientras más confiable queremos un sistema, el sistema va a ser mucho más caro y por lo tanto los usuarios van a pagar una mayor cantidad por suministro. Independientemente de eso, por requerimientos de normativas propias de los países y normativas internacionales, el sistema de potencia debe operar en forma segura todo el tiempo. Es decir, debe garantizar la seguridad de todos los usuarios de todos los sistemas eléctricos. Lo que no hace de que las fallas se eliminen en el sistema, porque estas siempre van a ocurrir. Y lógicamente estas fallas, debido a las condiciones que ustedes ya lo conocen, altas corrientes, todas las fallas desembocan en cortocircuitos, pueden representar un riesgo a la vida de las personas o a la propiedad, daños a las propiedades, a los dueños de la generación, de la transmisión, de las industrias, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hay un riesgo a la vida y a las instalaciones? Porque el poder destructivo que tiene un arco eléctrico, que lleva grandes corrientes, es grande. Como ustedes pueden ver en las dos fotografías, aquí se está un cortocircuito, en una trampa de onda, básicamente desapareció el equipo. Y este es un cortocircuito en un transformador. Si ustedes ven cómo queda el resultado de la bobina, prácticamente completamente inutilizable, hay que rehacer ese bobinado para poder reparar el transformador. Entonces, los arcos sí producen fallas. Y aunque estemos lejos de la falla de un arco, las corrientes grandes de falla pueden causar daño a las centrales eléctricas si ellas continúan por unos cuantos segundos en condición de falla. Como ya vimos, por ejemplo, los CTs aguantan durante un segundo una cierta cantidad de corriente de falla. Y para evitar estos daños a los equipos o a la vida de las personas, lo que se requiere es un adecuado sistema de protección. ¿Y cuál es la característica fundamental de este sistema de protección? Que lo que tiene que hacer es detectar que hay una condición anormal en el sistema, y una vez que ha detectado que la condición no es normal, debe desconectar el elemento que está en falla. Entonces, para recordarles un poquito lo que es la representación unifilar de un sistema eléctrico, independientemente de la norma, este es un dibujo basado en norma americana, norma en sí. Si hay un dibujo de norma internacional, los parámetros la representación de los equipos es un tanto diferente. También va a ser representada en norma alemana, también va a ser diferente, etcétera, etcétera. Y hay que conocerlo. Entonces vemos que la representación, por ejemplo, aquí la representación de los generadores, la representación del sistema de aterramiento, aquí tenemos el generador, los sistemas de aterramiento, la representación del transformador con sus conexiones, y si están aterrados a tierra o no están aterrados, las diferentes subestaciones con sus voltajes, las líneas de transmisión que conectan diferentes estaciones, transformadores de rebaje, para bajar en esta parte a 33 kV, en la parte a 110 kV, y de esta forma la representación unifilar de todo el sistema eléctrico. ¿Cuál es el equipamiento necesario en los esquemas de protección? Y vamos a llamar un sistema de protección, que es el arreglo completo de los equipos de protección y otros equipos requeridos para alcanzar una función específica basada en un principio de protección. Entonces, el sistema de protección son todos los equipos que son requeridos para que alcancen una función específica de protección. Y los equipos de protección son aquellos equipos destinados exclusivamente a la protección, sobre todo los que más nos interesan a nosotros, los relés de protección, que son usados en los sistemas de potencia, los fusibles muy usados en sistemas de distribución. Y en estos equipos de protección, donde solamente estamos hablando del equipo de protección en sí, no están incluidos los transformadores de corriente, los interruptores, ni todos aquellos relés auxiliares que sean necesarios para realizar la función. Y el esquema de protección va a ser toda la colección de equipos de protección que proveen una función definida, incluyendo todos los equipos requeridos para hacer que el esquema trabaje. Entonces, aquí en el esquema de protección incluye los relés, incluye los transformadores de corriente, transformadores de tensión, los interruptores, las baterías, relés auxiliares, etc. Todo el equipamiento que va a hacer que funcione el esquema de protección. Ahora, en el equipamiento de la protección, que son los equipos específicos para detectar una condición anormal, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, la tecnología también ha ido cambiando. Entonces, los sistemas eléctricos han nacido con todo el mecanismo electromecánico, y obviamente los relés han sido electromecánicos, y esta tecnología, excelente tecnología de mucha confiabilidad, de mucha precisión,
han sobrevivido en el mercado por más de 100 años. Y a partir de los años 60, con el crecimiento de la electrónica, se han desarrollado los relés estáticos, que han tenido una vida muy corta, porque nunca han sido capaces de superar en confiabilidad y en seguridad a los relés electromecánicos. Y con el desarrollo de la electrónica, la electrónica digital, los microprocesadores, etcétera, etcétera, hemos llegado a lo que, a partir de los años 80, 90, lo que son los relés digitales y los relés numéricos, que son los que dominan el mercado el día de hoy. Entonces, estos relés digitales y numéricos han logrado equipararse en confiabilidad y en seguridad con los relés electromecánicos. Con la ventaja adicional de que son más pequeños, ocupan menos espacio y pueden hacer muchas otras funciones adicionales a su función principal, que es la de protección. Entonces, pueden medir, pueden registrar los eventos, pueden medir los tiempos, una serie de aspectos que giran alrededor de la protección, que nos van a ayudar mucho en el análisis de las fallas, en ver qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. Ahora, un aspecto muy importante es entender de que cuando nosotros vamos a desarrollar un esquema de protección, un sistema de protección, lo que tenemos que ir definiendo son las diferentes zonas de protección en las cuales vamos a ir desarrollando nuestro diseño. Y estas zonas de protección lo que nos señalan es qué parte del sistema de potencia va a ser desconectado cuando ocurre una falla. Y de esa forma la protección se la organiza por zonas. Entonces, por ejemplo, la zona 1, esta que están viendo, es la protección que va a estar direccionada a proteger el generador, ¿no? Y entonces cualquier falla que se suceda entre el generador y el punto de medición, obviamente lo que va a hacer va a ser tomar acción sobre este interruptor para abrirlo y aislar al generador en falla. Una zona 2, donde vamos a proteger esta valla de media tensión general, porque los generadores en los sistemas de potencia generan a un nivel de media tensión que van desde los 10.000 kV hasta los 20, 21 kV. Entonces, cualquier falla que se suceda en la subestación de media tensión, entonces deberían operar para abrir este interruptor y este interruptor. Entonces, esta zona 2 es exclusivamente para proteger la valla. Una zona 3 para proteger el transformador elevador de una media tensión a una alta tensión. Y una zona 4 para proteger lo que va a ser la valla de alta tensión. Cualquier falla que suceda en la valla, entonces la protección va a detectar y lógicamente va a abrir este para aislar la falla, una falla que pudieran tener aquí. Y finalmente, las salidas de las líneas de transmisión. Una protección de zona 5 para proteger la línea de transmisión 1, una zona 6 para proteger la línea de transmisión 2 y una zona 7 para proteger la línea de transmisión número 3. Entonces, así clasificando las zonas, ya sabemos que la protección está destinada a proteger el generador, a proteger la valla de medio, a proteger el transformador elevador o a proteger las líneas de transmisión, etc. Cualquier otro equipo que pudiera aparecer que requiere protección. Ahora, lógicamente, lo que nos interesa cuando estamos diseñando un esquema de protección es que el 100% del sistema de protección esté protegido. Y para hacer esto, lo que nos vamos a encontrar es que van a ver, por ejemplo, aquí el recuadro azul es la zona que nos está protegiendo el generador. Y este recuadro verde de aquí es la zona que nos está protegiendo el transformador elevador. Entonces, para que tengamos una protección del 100%, no nos queda otra que superponer zonas, de tal forma que, ante la eventualidad de que tengamos una falla justo en esta parte de aquí, tanto las protecciones del generador como las protecciones del transformador deben operar, porque están viendo que esa es su zona de operación, para aislar esa falla. Y entonces, acá el análisis se complica un poquito porque como van a operar las dos protecciones, no sabemos inicialmente si es falla generador, si es falla transformador, si ha fallado algún equipo de protección, etcétera, etcétera. Y entonces complica un poco en el análisis cuando hay superposición y justamente la falla se produce en esa zona. Si tenemos una falla aquí, entonces lógicamente va a operar la protección del generador y sabemos que la falla es en el generador. Entonces así se van superponiendo las zonas. Por ejemplo, aquí tenemos, esta es la subestación de alta, esta negra gruesa, que es una valla simple con un interruptor de acoplamiento, se llama valla partida. Y por tanto, para proteger esta valla, esta subestación, necesitamos dos zonas. Una zona está la roja, para proteger toda la parte que cierra la zona roja, y esta zona violeta oscura, que va a proteger la otra parte de la valla partida, de la subestación. Entonces, vemos, por ejemplo, que aquí, en toda esta parte de aquí, va a haber superposición, en lo que es la protección del transformador y la protección de esta parte de la valla. Entonces, justamente si tenemos una falla aquí, en esta parte, nos va a operar tanto la protección del transformador como esta protección de la valla. Pero van a ver que esta superposición depende de la posición de los equipos de medida. Y lógicamente es la única forma de poder garantizar que el 100% del sistema de potencia esté protegido. Entonces siempre vamos a tener superposiciones entre una zona u otra zona. ¿Por qué se producen las superposiciones? Miren, por ejemplo, aquí tenemos, esta es la línea de transmisión que está saliendo, y esta es la valla de la subestación. Entonces, para proteger esta valla, nosotros colocamos aquí un CT, este CT, el verde, y este CT va a ser el CT que nos va a proteger la valla. Y este otro CT nos va a proteger la línea de transmisión. Entonces, lógicamente aquí, la protección de la valla va a llegar hasta este punto. Perdón, la protección de la línea
va a llegar hasta este punto, hasta donde mide el CT, y la protección de la barra va a llegar hasta este punto, hasta donde mide el CT. Entonces vamos a tener una zona de superposición, esta de aquí, en la cual, si hay una falla, justamente en esta parte debería operar tanto la protección de la barra como la protección de la línea. Entonces, mucho hacia la posición de al diseño de la subestación, como lo he hecho en este caso. Como pueden ver aquí en el dibujo, el interruptor está, los interruptores están alrededor del interruptor. Pero también puede haber una configuración donde ponemos los CTs que estén al lado del interruptor, como en este caso. Y eso es una cuestión de diseño. Igual siempre vamos a tener un área de superposición. Aquí no molesta. Cuando diseñamos un sistema de protecciones, este diseño debe cumplir por lo menos 5 características. Que sea confiable, que sea seguro, que sea económico, que sea rápido. Y lo más importante es que el esquema de protecciones sea confiable. ¿Y qué es la confiabilidad del sistema? Es que el esquema trabaje cuando deba trabajar y no trabaje cuando no deba trabajar. De eso se trata la confiabilidad. ¿Y de qué depende? De que el esquema, en este caso el sistema de protección, trabaje cuando debe y no trabaje cuando no debe. Depende de dos factores fundamentales. Uno, que el esquema de protección esté bien diseñado, que es fundamental. Si está bien diseñado, significa que el sistema debe operar bajo todas las condiciones requeridas y no debe operar cuando no se lo requiera. Y el segundo aspecto fundamental en el diseño son los ajustes de los relés de protección. El ajuste de los relés que voy a colocar para proteger mi generador, para proteger mi línea, para proteger mi transformador, para proteger mi subestación. Y estos ajustes deben ser lo más adecuados posibles. Y para que sean los más adecuados posibles, se deben considerar todos los parámetros primarios del sistema. Deben conocer todo lo que son sus resistencias, sus reactancias, sus voltajes, sus corrientes, sus impedancias. Además de conocer los valores de las corrientes de falla, de los diferentes tipos de falla, las condiciones de carga del sistema y también el comportamiento dinámico del sistema. Y lo hace más complejo aún los ajustes, porque los sistemas de potencia van cambiando a medida que transcurre el tiempo. Normalmente los sistemas crecen. Como la economía del país crece, también los sistemas van creciendo. Hay más gente, hay más industrias, por lo tanto hay que colocar más generación, hay que colocar más líneas, hay que colocar más transformadores, etcétera, etcétera. Entonces eso hace de que la carga varíe, que hayan más generadores ubicados en diferentes partes del sistema, y lo que hace es de que los valores de los ajustes que nosotros hemos calculado para un día X, estos ajustes van a ir variando, porque estos ajustes dependen de qué, dependen del valor de la carga, dependen del valor de las corrientes de falla, fundamentalmente. Y como van variando, la carga va variando, las corrientes de falla van variando, porque si hay más generadores, la corriente de falla se va a incrementar, obviamente. Significa de que estos ajustes los tenemos que ir verificando en tiempos razonables. Normalmente hacen una verificación cada 2 años de que los ajustes aún cumplen y nos garantizan la confiabilidad del sistema. Para que sea confiable, también debemos hacer que nuestras instalaciones de los sistemas de potencia sean hechas apropiadamente. Normalmente la recomendación es que se usen los equipos de última generación, de última tecnología, lo que los gringos le llaman el state of the art de la tecnología. Y también, una vez que, por ejemplo, se está colocando una nueva instalación eléctrica en funcionamiento, por ejemplo, una planta de generación, una nueva subestación, una nueva línea de transmisión, etcétera, etcétera, para verificar y que nuestra confiabilidad siempre sea alta, tenemos que hacer pruebas en el sitio que nos garantice que nuestro sistema va a trabajar en forma apropiada, de que la instalación está correcta. Por ejemplo, que errores comunes en instalaciones es que, digamos, en la parte corriente continua, si este es el positivo y este es el negativo, hayamos colocado el equipo al revés, digamos, lo cual va a ocasionar algún problema, y en el momento cuando estamos haciendo las pruebas vamos a detectar este. O si hemos conectado nuestros CTs, y esta es la polaridad que debíamos conectar, el CT, para ir a conectar a nuestros diferentes equipos, probablemente la instalación en realidad la hayamos hecho de esta forma. Y esto nos va a ocasionar un problema, como habíamos visto, la corriente en este caso va a circular en esta dirección, y en este caso la corriente va a circular en esta dirección, en el equipo de protección, lo cual nos va a generar un problema de medición. Entonces esas cosas hay que detectarlas en el momento de las pruebas en el sitio, para garantizar que nuestro esquema va a trabajar en forma adecuada. Por otro lado, también, a medida que va pasando el tiempo, los equipos se van envejeciendo, se van dañando, y esto requiere de que debemos hacer una verificación en forma periódica, de que el esquema de protección está trabajando bien. No solamente los relés, sino una falla muy común, sobre todo en las centrales de generación. Como las centrales de generación siempre están vibrando, siempre hay una vibración, por muy pequeña que sea, siempre hay una vibración. Esa vibración lo que hace es que los pernos se vayan aflojando un poquito. Y eso puede hacer de que el cable que está pasando no haga buen contacto. Y eso, obviamente, si no está haciendo buen contacto, es como si el cable no estuviera conectado. Y entonces puede que algún equipo no esté funcionando adecuadamente porque el perno se aflojó. Entonces, requiere no solamente revisar el equipo, que el equipo esté funcionando bien, sino revisar todo el equipamiento auxiliar para que todo esté funcionando adecuadamente. Una gran ventaja es que los relés hoy en día, los relés digitales y numéricos, tienen función de autochequeo y de autodiagnóstico. Y entonces, ese es un elemento importante de saber de que el equipo, por lo menos, está funcionando adecuadamente.
No sabemos cómo están sus ajustes, pero el equipo funciona, ¿no? Y si hay algún problema en el equipo, le sale alguna alarma, entonces esa alarma podemos mandarla directamente al centro de despacho para avisar que hay algún relé que está con problemas. Por ejemplo, los relés electromecánicos, si se quemaba su bobina, nadie se enteraba que su bobina porque no todas las subestaciones son atendidas, ¿verdad? O sea, hay subestaciones que son completamente desatendidas. Entonces, si se quemó un relé ahí, su bobina, ese relé no va a operar. Y si va a haber una falla donde debe operar ese relé no va a operar, entonces uno se va a dar cuenta de que el relé realmente no, está dañado. Y si no hay ninguna falla, recién te vas a enterar de que ese equipo está fallado cuando vayas a hacer la revisión periódica. Normalmente, en los sistemas eléctricos se hacen las revisiones periódicas cada año o cada 2 años. En los relés electromecánicos será cada año. Con los relés digitales se ha espaciado un poco y muchas empresas ya han distanciado su periodo de verificación a 2 años. También para garantizar la confiabilidad hay que ir haciendo los registros estadísticos de la operación de los distintos relés de protección a lo largo del tiempo, porque puede que haya relés que se han instalado que nunca operen a lo largo de su vida útil, porque nunca va a haber una falla en esa instalación, o que ante una falla determinada, no solamente un relé va a ser el que responda, sino más de un relé va a arrancar para despejar esa falla. Y todos deben comportarse de acuerdo a cómo han sido diseñadas y a cómo han sido ajustados. Y solamente vamos a saber si todos están operando bien o hay alguno que está operando mal, si mantenemos un adecuado registro estadístico de qué relé operó, qué relé no operó, ante tal falla, tal día, tal hora, etc. Este era un trabajo que había que en los relés electromecánicos hacer un trabajo en planillas, en papel, pero hoy en día, obviamente, los relés registran sus eventos, y no solamente registran sus eventos, sino que tienen el tiempo de apertura, entonces el relé te da una información precisa de que operó a las 10:55, 10:55, 57, con 99 segundos, con 99,89 segundos, que se rota el contacto, aprieta el contacto, se energizó esta bonita, te da un detalle de todos los equipos que operan en el relé, hasta detectarte que el interruptor ha sido abierto. Entonces, la estadística, mantener el reporte de la operación es fundamental, no solamente el esquema de potencia, sino el sistema eléctrico en general. Siempre hay que mantener una estadística de todo lo que está pasando para corregir los errores. Si un esquema de protección no alcanza el nivel de confiabilidad aceptable en el diseño, entonces hay que mejorarlo a través de esquemas de backup o esquemas de redundancia, que vamos a ver luego. La segunda característica que debe tener un esquema de protección es que el esquema de protección debe ser selectivo. ¿Y qué significa la selectividad? Que ante una falla, la operación del esquema de protección debe abrir solamente aquellos interruptores cuya operación sea requerida para aislar la falla. Entonces, por ejemplo, para que les quede bien claro de qué estamos hablando cuando hablamos de la selectividad. Si tenemos un sistema bien sencillito, y aquí tenemos un relé 1 que está definido para protegernos esa línea. Vamos a poner nombres, la línea AB. Entonces, su zona de protección es la zona AB, que es la línea de transmisión. Y para proteger la línea CD, vamos a colocar un otro relé que nos va a proteger, que su zona de protección va a ser protegernos la línea BC. Ahora, si tenemos una falla aquí, la corriente de falla va a circular de la fuente de generación hacia la falla. Y como es una corriente grande, eso va a hacer que el relé 1 arranque, va a haber una condición normal, y también que el relé 2 arranque. Ahora, ¿cuál es el que...? Y aquí le voy a poner un cliente ahí, un otro cliente aquí, y un otro cliente aquí. Entonces, tenemos la falla en la línea BC. Para que el sistema sea selectivo, el relé que tiene que operar es el relé R2. Este tiene que detectar la falla y decirle al interruptor, darle la orden al interruptor para que abra y aísle, saque de la operación toda esta línea. Y lógicamente se queda sin energía este cliente hasta que se repare la falla. Si el sistema no es selectivo, por alguna causa, y en lugar de R2 opera R1, R2 por alguna causa no opera. Supongamos que el relé esté dañado. Y opera R2. No supongamos que el relé esté dañado. El relé está bien, pero por alguna causa, mal diseño, mal ajuste, opera el relé R1 para ver esta falla. Entonces, esa es una no selectividad, porque la falla no es en su línea, en su zona de protección AB, sino es en una zona que no es de su principal competencia. Pero que él está viendo la falla, y por alguna causa la ve antes que el otro, y le da la orden de apertura a este interruptor. Entonces, al abrir este interruptor, sale esta línea. Esta sigue en funcionamiento, pero como ha salido esta, se queda sin energía y se queda sin energía Entonces, una no selectividad de la protección lo que ocasiona es desconectar mayor cantidad de cargas en el sistema, dejar sin energía a mayor cantidad de clientes y lógicamente, dejar abrir circuitos que no tienen nada que ver con la falla, como este. Este no tiene nada que ver con la falla, pero por una no selectividad se ha abierto. Para lograr la selectividad, lo que se hace es hacer una coordinación de la protección, que la vamos a ver con detalle, una coordinación por tiempo, o usar protecciones que se llaman protección de sistemas únicos, que solamente respondan a, en este ejemplo, estamos viendo que este tipo de protección ve lo que está sucediendo en todo el sistema. Entonces ven que hay un problema y van a arrancar, al ver una falla, van a ver todos los relés que estén aguas abajo de la falla, van a arrancar para
viendo que hay algún problema. Pero habrá otro tipo de protección que se llama protección única, que son relés que solamente ven la zona de protección y las fallas que suceden fuera de ella, no la ven. Y por lo tanto, ese tipo de protecciones, que la más clásica, la más típica es la protección diferencial, que la vamos a ver también, son protecciones que no necesitan coordinarse en tiempo. Y por lo tanto, como solamente van a ver su falla en su zona, no necesitan coordinarse con lo que está pasando afuera de su zona. Entonces, esta protección va a ser muy rápida, normalmente instantánea. Y cuando hablamos de protección instantánea, ¿qué significa? Que el tiempo de apertura es cero, ¿no? Apenas detecta la falla, da la orden de apertura al interruptor. La tercera característica que debe tener el esquema de protección es que el esquema debe ser estable. ¿Y qué es la estabilidad? Es la habilidad del sistema de protección para no ser afectado por condiciones externas a la zona protegida. Y eso lo vamos a ver de que en la protección diferencial, justamente, que una falla externa a su zona protegida puede hacerle operar si el relé no está diseñado de forma apropiada. Si el relé está diseñado de forma apropiada, esa falla externa no va a hacerle operar en una condición en la cual el relé no debe operar. La cuarta característica es que el esquema de protección debe operar lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque las corrientes de falla que están circulando por el sistema de potencia son grandes y, lógicamente, pueden dañar a los equipos si los dejamos que operen durante un par de segundos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos fallas en un sistema de potencia? La corriente se incrementa, el ángulo de fase entre los voltajes de las diferentes barras también se van incrementando, lo que genera de que haya alta probabilidad de pérdida de sincronismo. Y si perdemos sincronismo, podemos llegar al colapso total del sistema. Entonces, para que entiendan bien ese tema, que es importante entender el concepto, si yo tengo un esquema entonces, si tenemos un sistema enmallado, donde hay generación en diferentes partes del sistema, si tenemos una falla en alguna parte del sistema, ponemos aquí, significa que corrientes de falla van a circular por la parte izquierda del sistema, que van a alimentar esa falla, y también corrientes de falla van a circular de la parte derecha del sistema, alimentando la falla. Esta será una corriente de falla 1, 2, y esta, bueno, no tiene la misma magnitud, dependerán de cuánta generación hay en cada lado. Entonces, el problema que se sucede es que estas corrientes de falla son grandes y que están circulando por todo el sistema, están circulando por generadores, por los transformadores, por las líneas, etc., calentando los bobinados. Y por otro lado, si tenemos aquí el voltaje de esta barra, supongamos que esta sea la barra de referencia y este sea el ángulo cero, el efecto de la falla va a ser de que, y aquí tenemos un voltaje 2, y vamos a tener un ángulo que, a medida que va transcurriendo la falla, este ángulo se va incrementando por la desincronización que se va produciendo en los sistemas. Y entonces los sistemas toleran hasta más o menos un desfasaje de unos 40 grados. Entonces, no se olviden el voltaje aquí en esta barra oscilográfico, está aquí en 0 grados, y aquí está en 40 grados. Digamos, este es B1 y este B2, ¿no? Entonces se va desfasando aquí 40 grados. Y esto puede ir incrementándose. Entonces, si no está máximo en la falla, y el ángulo de fase se va ampliando, va a llegar en un momento en que el sistema ya no está sincronizado. Es decir, que este sistema 1 y este sistema 2 ya no están sincronizados. Que estén sincronizados quiere decir que los dos estén girando a 90 grados, que los voltajes estén dentro de los parámetros y que sus ángulos de potencia estén dentro, y que sus ángulos de fase estén dentro de un rango relativamente pequeño. Entonces, al incrementar este ángulo, en el caso extremo, si se desfasaría a 180 grados, digamos el ángulo, esto es un cortocircuito directo. Entonces, los sistemas pierden sincronismo y lo que hacen antes de llegar a este extremo, de entrar en cortocircuito, los esquemas de protección de los generadores van a decir, ok, yo me salgo del sistema y yo también me salgo del sistema para evitar dañarme, y esto va a generar un colapso total en el sistema. El sistema se va a quedar a oscuras, como me ha pasado a Chile hace 20 días atrás, que básicamente se han quedado a oscuras, a raíz de una falla en la línea, una de sus líneas, de 500 kV, el sistema ha colapsado y se han quedado sin energía en algunas localidades hasta 2 o 3 días porque tienen muchos problemas en recomponer su sistema. Si pueden leer lo que pasó en alguna literatura interesante, es muy interesante saber lo que pasó en Chile hace 20 días atrás. Entonces, para evitar todos esos problemas de las corrientes altas, que el sistema vaya perdiendo sincronismo, lo que se requiere es que el esquema de protección opere lo más rápidamente posible. Y finalmente, la última característica es que el sistema debe ser lo más sensible. ¿Y qué se entiende por lo más sensible? Es que apenas se esté iniciando la falla, el esquema ya lo detecte. Y para que eso funcione, significa que los ajustes de los relés, ya sean corrientes, sean voltajes, sean potencias, sean impedancias, lo que sea, deben ser lo más bajos posibles para que apenas la corriente, por ejemplo, se esté incrementando, el relé ya lo detecte y dé la orden de apertura. Entonces, en general, se dice que los esquemas de protección van a ser sensibles cuando sus parámetros de operación, sus ajustes, son pequeños. Por otro lado, otro concepto importante que hay que tomar en cuenta en el diseño de los esquemas de protección es que los esquemas deben tener una protección primaria y una protección de respaldo. ¿Para qué? Para incrementar la confiabilidad, sobre todo.
Y el sistema de protección primaria debe operar cada vez que uno de sus elementos detecte una falla. Es posible que para un elemento del sistema de potencia se tengan varios dispositivos de protección primaria, pueden operar todos para la misma falla. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si voy a proteger un generador, puede tener un relé sobrecorriente, un relé de potencia, puede tener un relé de voltaje, puede tener un relé de impedancia, un relé diferencial, un relé de detección de fallas a tierra, y todas ellas, ante una determinada falla, pueden arrancar para ver la misma falla. Y podemos mejorar la confiabilidad si usamos más de un sistema de protección. Un sistema de protección primaria, que es el esquema de protección principal, operando en paralelo, o sea, si duplicamos. Ante una falla o la no disponibilidad de protección primaria, otros mecanismos deben garantizar que la falla sea aislada. Este sistema secundario se le conoce como esquema de protección de respaldo. Entonces, ¿cómo nosotros diseñamos un sistema de protección de respaldo? Aquí me voy a adelantar y voy a proteger esta línea con relé sobrecorriente. El relé sobrecorriente tiene el número 51, donde en plano con el número 51 es un relé sobrecorriente. Para proteger la línea BC. Y para proteger la línea AB, voy a usar un otro relé sobrecorriente. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo una falla? Cuando yo estoy protegiendo con un esquema de este tipo, ante una falla en la línea BC, este relé va a arrancar, va a ver que hay un problema en la línea, y también este relé va a arrancar. Pero como hemos dicho que los sistemas deben ser selectivos, lógicamente, si no hay ningún problema en el sistema, este debe ser el que opere primero para despejar esa falla. Si por alguna causa, y voy a decir que opere en un tiempo T1, que le va a dar la orden de apertura de por un tiempo T1. Si por alguna causa este relé está dañado, el esquema no puede quedarse en falla, porque no se ve que la corriente de falla está yendo así. Y entonces, este relé debe operar como protección de respaldo del relé de la línea BC en un tiempo mayor a T1. Debe esperar que este opere hasta el tiempo T1, y si no operó, este operará un tiempo mayor a T1. Eso se llama coordinación, que lo vamos a ver con detalle, pero esta es la protección de respaldo. Este relé es el respaldo de este relé. En caso de que fallece, este debe operar como protección de respaldo. Entonces, aquí dice la protección primaria y de respaldo detecta la falla en forma simultánea, como hemos dicho, pero la operación de la protección de respaldo es retardada. Debe esperar que opere primero la protección principal. En la protección de respaldo podemos considerar dos tipos de respaldos. Un respaldo remoto, como es el ejemplo que estamos viendo acá, un respaldo que está que puede estar a cientos de kilómetros de la ubicación de la subestación B. Esta subestación B puede estar aquí en Santa Cruz, esta puede estar en Cochabamba, y esta es una línea de transmisión de 200 kilómetros o 300 kilómetros. Entonces, esa protección se llama respaldo remoto. Y vamos a tener una protección de respaldo local, en caso de que si yo tengo un relé cualquiera, lo que puedo hacer para darle respaldo local es duplicar este relé idéntico y colocar un relé 1', que va a tener es el mismo relé con los mismos ajustes. En caso de que este falle, este va a operar, ¿no? Normalmente los sistemas eléctricos se diseñan con una condición n-1, que un elemento esté fuera del sistema. Nunca se diseñan con un n-2, no se considera que justamente fallen los dos al mismo tiempo. Es un diseño probabilísticamente muy poco probable, y obviamente también es mucho más caro. Ahora, en este esquema de respaldo local, de protección primaria y protección secundaria, entonces aquí voy a poner esta va a ser mi protección primaria y esta va a ser mi protección secundaria, aunque las dos son exactamente las mismas. Normalmente lo que hacen los sistemas, mientras la carga es más sensible, a ver, aquí lo que estoy garantizando confiablemente es que si mi relé, si falla un relé, el otro va a operar. Pero ¿qué pasa si lo que falla es mi equipo de medida? Bueno, ante esa, para incrementar un poco más la confiabilidad, lo que hacen algunas partes de los sistemas es instalar un otro CT y colocar aquí el relé 1'. Entonces, no solamente se duplica la protección, también se duplica el elemento de medida. Y en el interruptor, este interruptor normalmente vos puedes comprar con una bobina de disparo, dos bobinas de disparo, tres bobinas de disparo. Entonces, para incrementar la confiabilidad, debería tener al menos una bobina de disparo 1 y una bobina de disparo 2. Dos bobinas de disparo. Entonces, este, por decir, lo colocas a la bobina de disparo número 1 y este otro le conectas a la bobina de disparo número 2, de tal forma que si la bobina de disparo se quemó, entonces aquí la bobina de disparo 2 va a estar habilitada. De esa forma, duplicas todo el esquema e incrementas la confiabilidad. Lógicamente, estás incrementando el costo también. Bien. Con esta introducción,
entramos ya a ver lo que es nuestro primer relé de protección. Y aquí los tres primeros relés que vamos a ver, que son el relé de sobrecorriente, que es el número 51, como ya les dije. Luego vamos a ver el relé 21, que es el relé de distancia. Y vamos a ver el relé 87, que es el relé diferencial. Estos tres relés se los llama relés genéricos. ¿Por qué? Porque indistintamente pueden estar ubicados en casi todas las partes del sistema de potencia. Es decir, relés de sobrecorriente van a existir en la protección del generador, en la protección del transformador, en la protección de líneas, en la protección de banco de capacitores, en la protección de reactores, etc, etc. Lo mismo con el relé de distancia. Es un relé muy apropiado para líneas de transmisión, pero también se lo usa como protección de respaldo en generadores, en transformadores, en banco de capacitores. Y lo mismo el relé diferencial, que inicialmente que es muy usado, sobre todo en líneas, en generadores y en transformadores, también es muy usado en lo que es la protección de líneas de transmisión. Entonces, estos tres relés que vamos a ver inicialmente, son relés que pueden estar, se los usa, no es que pueden, se los usa, en diferentes partes del sistema. Es decir, están en todas las partes del sistema. Por tanto, son relés muy, muy importantes. Bueno, ¿por qué empezar con el relé de sobrecorriente? Porque ese es el primer relé que se lo ha usado en un sistema eléctrico para proteger. Y este relé, que solamente arranca con la magnitud, o sea, el relé de sobrecorriente solamente nos ve la magnitud de la corriente, no nos ve el ángulo, por lo tanto, a un relé sobre corriente no le interesa si la corriente está circulando en este sentido o si la corriente está circulando en este otro sentido. Lo único que le interesa es ver una magnitud. Entonces, al ver una magnitud, es un equipo que va a requerir una coordinación. Una coordinación para que generar selectividad en su operación. Ya sabemos que la selectividad es que el relé que debe operar ante una falla, el relé que tiene que operar es el relé que está diseñado para proteger esa zona que esté falla. Bueno, eso no nos interesa. Bien, lo que vamos a ver es el aspecto fundamental en el ajuste del esquema de protección es hacer una adecuada coordinación. Y esta coordinación del relé va a requerir de dos aspectos importantísimos. Considerar cuál es el tiempo mínimo de coordinación. Y para entender ese aspecto es, si yo tengo estos dos relés de sobrecorriente, voy a cambiar este color. Relés de sobrecorriente. Y tengo una falla. Yo sé que este me debería operar en un tiempo T1. Y este es el primero que me debe operar. Pero en caso de que falle, hemos dicho que este tiempo debe operar en un tiempo mayor a T1. Es decir, debe esperar que opere este, en caso de que no opere, sin operar. Y entonces, la pregunta es, ¿qué tiempo debe esperar este tiempo? ¿Cuánto más grande tiene que ser de este tiempo T1? Y ese tiempo es lo que se llama el tiempo mínimo de coordinación. Y este tiempo mínimo de coordinación entre la operación de este relé y este otro relé depende de varios factores. Uno de ellos es el tiempo de interrupción de la corriente, falla del interruptor del circuito, los sensores de medición del relé, el tiempo de sobrecarga del relé, los sensores de los CTs y un margen final de seguridad, que se da el ingeniero. En general, y después vamos a ver de dónde viene, el tiempo mínimo de coordinación entre relé y relé, dice, entre relés electromecánicos es de 0.4, significa que si este T1 operaba en un tiempo de, por decir, 0,3 segundos, debía operar para despejar esta falla, este relé debería operar en los tiempos de 0,3 segundos, más este tiempo mínimo de coordinación, más 0,4. Entonces, este debía operar en 0,7 segundos. Entonces, si no, ante esta falla, despeja en 0,3 segundos. En caso de que falle, esta falla va a ser despejada abriendo este interruptor en 0,7 segundos. Y entonces, este tiempo mínimo de coordinación lo que garantiza es de que no va a haber una operación simultánea de ambas protecciones. Los relés estáticos decían que este tiempo mínimo de coordinación es 0,35 y los relés digitales de 300 milisegundos. Digitales y numéricos, 300 milisegundos. En Bolivia, y en casi la mayoría de los países del mundo, este tiempo mínimo de coordinación siempre ha sido, para los relojes electromecánicos, siempre ha sido 300 milisegundos. Y este tiempo de coordinación se lo sigue usando en los relés manteniendo el mismo valor. Entonces, el tiempo mínimo de coordinación es de 0,3 segundos. Ahora, ¿cómo funciona un relé de sobrecorriente? Y este es un esquema muy bonito para entender cómo funciona el relé. Esta es la explicación del relé electromecánico y básicamente toda la forma de enseñanza de los relés es en base a los relés electromecánicos porque didácticamente se puede comprender qué es lo que está pasando. En cambio, un relé digital, un relé numérico es un microprocesador donde le entran dos señales, ahí hace un cálculo y tiene una salida. No vemos lo que esté pasando, a no ser que nos adentremos en las matemáticas y en las lógicas del funcionamiento del microprocesador. Pero aquí, con el relé electromecánico, vemos exactamente cuál es la función de cada uno de los elementos eléctricos que están operando. Entonces, veamos lo que tenemos aquí. Tenemos una barra de la subestación, tenemos una corriente primaria que está circulando por una línea de transmisión. Aquí tenemos el interruptor. Y este interruptor
casi el 80% de los interruptores, su forma de operación es a través de un resorte. Es decir, cuando se cierra el interruptor, este resorte se carga, o sea, se lo tensa, de tal forma que esté listo para, en caso de que el relé le dé la orden de apertura, como está tensado el relé, el resorte, una vez que se libera esta traba de aquí, se libera la traba y el resorte lo va a jalar hacia atrás, logrando la separación y la apertura del interruptor. Luego tenemos el transformador de corriente, que está conectado a un relé de sobrecorriente. Tenemos una bobina del relé, lo que hace una bobina de corriente del relé de sobrecorriente, la redundancia. Y otro elemento importantísimo en el esquema de protecciones es que todo el control del esquema de protecciones, y en general todo el esquema de control de los sistemas eléctricos de potencia, trabajan en corriente continua, con banco de baterías. Entonces, todo lo que se lo voy a dibujar en amarillo aquí es el circuito de corriente continua. Entonces, todo este en amarillo es la parte de control que funciona en corriente continua. Entonces, ¿qué elementos tenemos que funcionan en corriente continua? Es el accionamiento del relé de sobrecorriente. El relé de sobrecorriente funciona en corriente alterna. La bobina es alimentada por la corriente secundaria del CT, que lo vamos a dibujar en celeste. No, en verde será para que se vea. Este violeta. Este violeta. Esta es corriente alterna. Corriente alterna. En el secundario del CT. Ok. Entonces, el relé sobre corriente, ¿de qué consta? Consta de una bobina de corriente, en corriente alterna, de un contacto normalmente abierto, y este contacto normalmente abierto comandado por un resorte. Entonces, aquí es bueno también que se acuerden que hay dos tipos de contactos que normalmente se lo han visto en electrónica. Siguiendo la norma americana, este es un contacto normalmente abierto. Y este es un contacto normalmente cerrado. ¿Qué significa un contacto normalmente abierto como este? Este aquí es un contacto normalmente abierto. Es decir, que en condiciones normales de operación, el contacto va a estar abierto como está dibujado. Y se lo dibuja en condiciones normales de operación. Entonces, como ven, el contacto está abierto. Pero cuando cambia la condición de normal a condición de falla, el contacto normalmente abierto se va a cerrar. Viceversa, el contacto normalmente cerrado, en condiciones normales está cerrado, y en condiciones de falla, ese contacto se va a abrir. Entonces, veamos qué pasa. El contacto... el ajuste del relé va a tener un valor que se llama el valor de TAP, el valor de ajuste del relé, que va a tener un valor en amperios. Por decir, está ajustado en 4 amperios. Entonces, ¿qué significa ese ajuste? Si la corriente que está circulando por aquí es menor a 4 amperios, el relé está en las condiciones en las que está dibujado. Es decir, el valor de la corriente es mayor a 5 amperios, o sea, quiere decir que el relé no arranca, por debajo de los 4 amperios el relé no arranca. Y para valores más grandes que su ajuste, valores de 4 amperios, el relé va a arrancar. Y va a operar, dependiendo del tipo de relé, en un tiempo de operación, X, que nosotros vamos a definir ya sea en un tiempo de operación o en un ajuste de un relé de sobrecorriente de tiempo inverso, un ajuste de dial, que vamos a ver con detalle. Entonces, si suponemos que aquí hay una corriente, hay una falla en el sistema, el valor de la corriente de secundaria, que va a circular por acá, va a ser mucho mayor que los 4 amperios. Porque ese valor de TAP es en función de la corriente nominal. Entonces, si está en un valor muy grande, quiere decir que el relé va a arrancar. Entonces, ¿cómo funciona este relé? Si va a arrancar, va a circular corriente por la bobina, la corriente grande, por la bobina de corriente del relé. Esta va a producir un flujo en el núcleo de esta bobina, y este flujo va a producir una fuerza magnetomotriz hacia abajo. ¿Qué va a ocasionar esa fuerza magnetomotriz? Como este contacto normalmente abierto está conectado directamente al núcleo de la bobina, entonces este contacto se va a desplazar a esta posición.
y va a producir que el circuito de corriente continua se cierre, lo que significa que va a empezar a circular corriente continua, ¿verdad? Al circular corriente continua, esta es la bobina de apertura del interruptor. Este de aquí. Esto voy a sacar. Este elemento que lo voy a dibujar en verde. Aquí se ve. No se ve. Lo voy a poner este rojito. Esa es la bobina de apertura del interruptor que trabaja en corriente continua. Esta es corriente alterna, no se olviden. Esta es corriente continua. Porque es la parte de control. Entonces, al cerrarse el contacto normalmente abierto del relé de sobrecorriente, se cierra el circuito de corriente continua, entonces empieza a circular corriente. Al circular corriente se energiza esta bobina, y esta bobina va a producir una fuerza magnetomotriz hacia arriba. Entonces, al subir hacia arriba, ese elemento va a subir, y lo que va a quedar va a ser algo así. Esto va a subir, y este va a quedar de tal forma que esta traba mecánica se libere. Al liberarse esta traba mecánica, el resorte que está cargado lo va a jalar al contacto, produciendo que el contacto se venga a esta posición, abriendo el circuito, y el circuito queda abierto. Una vez que ha abierto el circuito, ¿qué es lo que pasa? El interruptor se va a quedar abierto. Aquí la corriente de falla que estaba fluyendo deja de fluir porque ya se abrió. Por lo tanto, aquí la corriente que va a circular va a ser cero, ya no queda corriente secundaria. Va a dejar de generarse esta fuerza y el resorte lo va a jalar al contacto y lo va a devolver a su posición de abierto. El resorte de contacto normalmente abierto del interruptor. Al abrirse aquí deja de circular la corriente, y el esquema se queda abierto hasta que se lo restituye. ¿Alguna duda sobre el funcionamiento? Sí, claro, ingeniero. Ok. Y la siguiente clase, vamos a ver lo que es cómo determinamos el tiempo mínimo de operación, o de coordinación, mejor dicho. Y ya para empezar con estos ejercicios de cálculos de ajustes. Ok, muchachos, que tengan buen fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Ingeniero, muchas gracias.